El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios. Es tan bella. Bueno, seguimos con la serie titulada Los 10 Mandamientos. Y hoy vamos a analizar el séptimo mandamiento. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Hoy vamos a profundizar mucho sobre este séptimo mandamiento. Así que no cambien de canal. Quédense en sintonía. El número 7 representa lo completo y también perfección espiritual. Y también significa finalidad, ¿saben? Bueno, sin fe y sin obediencia a los mandamientos de Dios, es imposible recibir perfección espiritual. Primera de Reyes 8:61 y Primera de Crónicas 29:19. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. El que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí misma. Su fe es vana, incompleta. El séptimo mandamiento no es solo una provisión a la infidelidad al cónyuge. También tiene una conexión con el pecado original del Edén y con la gran apostasía que habrá antes del fin de este segundo mundo. Vámonos a Éxodo 20:14 y analicemos este séptimo mandamiento. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. La cita paralela está en Deuteronomio 5:18. ¿Qué es cometer adulterio? Según la Escritura, cometer adulterio es el pecado de tener un acto carnal fuera del matrimonio. Es tener una relación sexual voluntaria entre una persona casada y una persona que no es su cónyuge. En el Antiguo Testamento, la pena por el pecado de adulterio era la muerte para ambos adúlteros. Ambos deberían morir apedreados. Eso está en Deuteronomio 22:24. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la pena. ¿Por qué un adúltero o una adúltera habrían de morir apedreados? Dios jamás hace algo sin propósito. Más adelante analizaremos el significado espiritual que hay detrás de esta ley. Dios describe el adulterio como un mal, o sea, como una maldad. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarán el mal de Israel. El adulterio destruye vidas, hogares, ministerios. El adulterio es un cáncer que destruye la fe y la santidad de todo el que no obedece este séptimo mandamiento. Esta maldad no es nueva. El adulterio aflige a la humanidad desde el Edén. Eso lo vamos a ver brevemente. Entonces, queda cristalinamente claro que Dios prohíbe tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es maldad. Veamos el significado de la palabra adulterio. Es la palabra H5003 en el diccionario Strong's. Naaf. Raíz primitiva, que significa cometer adulterio, figurativamente apostatar. Interesante. Figurativamente, la palabra adulterio significa apostatar. Una adúltera es una mujer que tiene una relación íntima con otro que no es su esposo. Y un apóstata es alguien que rechaza la palabra de Dios y se aleja de la fe verdadera al escuchar doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo 4:1. El adulterio tiene su raíz en el Edén y tiene un significado espiritual más profundo. En Edén hubo adulterio y apostasía. Eva fue la primera adúltera y la primera apóstata en la Escritura.
¿No me lo creen? Vamos a estudiarlo. Vámonos a Génesis 3:1 y leamos con entendimiento. Génesis 3:1 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Estas fueron las primeras palabras de Satanás en la Escritura. La mentira que se opone a la verdad de Dios. Dios no dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo, del árbol del bien y del mal no comerás. Eso está en Génesis 2, 16 y 17. Satanás miente desde el principio, hermanos. Juan 8:44. ¿Cuál es su mejor manera de mentir? Torcer sutilmente la palabra de Dios, que es la verdad, para convertirla en una mentira. Recibamos lo espiritual. Esta cita no está hablando de animales literales. Aquí aparecen varias figuras retóricas. El que no sabe lo que es una figura retórica, búsquelo en Google. Es simbolismo, simbología. Aquí aparecen varias figuras retóricas y una traducción incorrecta. La serpiente no es un reptil poseído por el diablo, que tenía cuerdas vocales y hablaba y ofrecía manzanas, como enseñan las tradiciones de los hombres. La serpiente es Satanás mismo, como está escrito en Apocalipsis 12:9 y 20:2. Serpiente es uno de los muchos títulos o apodos de Satanás. El diablo lleva ese apelativo porque la mentira es el mortal veneno que sale de su boca, el cual espiritualmente envenena y mata el alma al alejarla de la verdad de Dios. Serpiente también describe la manera como opera Satanás. La serpiente se esconde y se camufla antes de cazar y matar a su presa. Así mismo opera Satanás. Se esconde detrás de la mentira y de la falsa religión. Una vez que un alma cae en su trampa, le inyecta su veneno, su mentira, su marca, y la destruye física y espiritualmente. Destruye esa alma. Bueno, ¿y estos animales del campo? No son animales literales. En Mateo 13:38, el Señor explica que el campo es el mundo. Los animales del campo deben entenderse como los seres vivientes del mundo, es decir, toda criatura en el mundo. La frase se refiere a toda vida creada por Dios. La Septuaginta tiene la traducción correcta. Vamos a leerla. Génesis 3:1, Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Dice: Pero la serpiente era el más sagaz de todos los vivientes, los sobre la tierra, que hizo Señor Dios. Y dijo la serpiente a la mujer: ¿Pues qué? ¿Ha dicho Dios, no comáis, no, de todo leño del paraíso? Muchos no saben que la Escritura revela que Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos creados. Dios creó a todas las razas del mundo en Génesis 1:26 al 27 y luego descansó el séptimo día. Eso está en Génesis 2:2. Después de descansar en el séptimo día, Dios formó, no creó. Dios formó al primer Adán en Génesis 2:7. Quien fue el primer hombre del linaje del Señor Jesucristo. Adán fue el primer hijo de Dios, como dice Lucas 3:38. De su linaje descendería el Señor, la semilla de la mujer, y del Señor Jesucristo nacería su iglesia, nosotros, todo creyente que vivirá eternamente como un hijo o una hija de Dios. Entonces podemos decir que Adán y Eva fueron los primeros en la familia de Dios. Adán y Eva hubiesen vivido eternamente si hubiesen obedecido el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Pero ellos fallaron la prueba y por esa desobediencia entró la muerte al mundo. ¿Saben quién es la muerte? Satanás es la muerte. Hebreos 2:14 y Apocalipsis 6:8. Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. El que persevere en la verdad hasta el fin será salvo, dice el Señor mismo en Mateo 24:13. Para no desviarnos mucho del tema principal, les recomiendo el estudio titulado Adán y Eva no se comieron una manzana.
Sigamos documentando el adulterio de Eva. Seguimos en Génesis 3:2 y dice, Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, porque Dios no prohibió comer de todo árbol como le mintió el diablo mentiroso. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, este era otro árbol, este es un árbol simbólico, ¿ok? Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí aparecen más figuras retóricas, más simbolismo. El árbol del bien y del mal es figurativo de Satanás, como dice Ezequiel 31:9. Comer es figurativo de recibir doctrina o enseñanza o sabiduría. Eso está en Ezequiel 3:1. Y tocar es figurativo de relaciones sexuales, como dice Génesis 20:6. El mandamiento que Eva había escuchado de Dios simplemente era: no recibas ninguna sabiduría del diablo, ni tengas relaciones íntimas con el diablo. Eso es lo que está escondido en esta escritura en simbología o en figuras retóricas. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis. Esta fue la segunda mentira de Satanás. Todo el que coma, o sea, reciba la sabiduría diabólica del diablo y no se arrepienta, morirá eternamente. Salmos 92:7 y Juan 11:26. Seguimos. Versículo 5. Aquí sigue hablando el diablo mentiroso. Versículo 5 dice: sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa fue la tercera mentira de Satanás. Los ojos de Adán y Eva fueron cerrados a la verdad de Dios, pero fueron abiertos a la maldad del diablo. Les voy a compartir algo. La raíz de la palabra traducida árbol, aquí en Génesis 3, significa cerrar los ojos. Veamos. Es la palabra H6086, etz, que viene de 6095. Y la raíz 6095, ¿qué significa? Propiamente sujetar o hacer firme. Ejemplo, cerrar los ojos. Al aprender la perversión del diablo, los ojos de Eva iban a ser cerrados a la justicia y santidad de Dios y abiertos a la maldad del diablo. Lo mismo le iba a pasar a Adán por desobedecer. Pero hay otra escritura que dice que Adán no fue engañado. Pero ya vamos a ver qué significa eso, ¿ok? Tiene un significado más profundo. ¿Ya se van dando cuenta que el único fruto que sale de la boca del diablo es la mentira? Pongan mucha atención, ya que en el siguiente versículo aparece la marca de la bestia por primera vez, hermanos y hermanas y amigos y amigas. Bueno, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, para recibir sabiduría, y que era agradable a los ojos. Era un ángel hermoso. Ezequiel 28 revela que Satanás es un ángel hermoso. ¿Y árbol codiciable para qué? ¿Para llenarse la panza con manzanas? No, para alcanzar la sabiduría. ¿Han visto alguna vez un árbol literal que da sabiduría? Claro que no. Este árbol es figurativo, es el diablo. Y tomó de su fruto su mentira y se la comió, la recibió esa sabiduría diabólica. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así como ella no está en los manuscritos, es una añadidura. Pero Adán y Eva comieron maldad, perversión, porque eso es lo que sale de la boca del diablo. Ahora, este es el versículo 3:6. ¿Cuánto es 3 por 6? Es 18. Pero 18 también es 6 más 6 más 6. La marca de la bestia. La mentira del diablo que tuerce la verdad de Dios. Eva no deseó la sabiduría divina de Dios. Ella codició y recibió la sabiduría maligna del diablo, que es perversión y rebelión ante Dios y su ley natural. Luego ella le dio de comer, le enseñó esa perversión a su esposo Adán, y él también se corrompió. Es importante observar
que solo Eva tocó el árbol del bien y del mal. Ya vimos que tocar es figurativo de tener relaciones sexuales. Eva cometió adulterio con Satanás. Ese adulterio produjo un embarazo con un hijo ilegítimo. Eso lo veremos brevemente. El pecado de Adán solo fue comer, o sea, recibir la sabiduría diabólica y perversa del diablo por medio de Eva, de su mujer. Seguimos, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos a la maldad y conocieron que estaban desnudos. ¡Ay, no! ¡Estamos desnudos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pecado! Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron máscaras para taparse la boca porque se comieron una manzana. ¡No! Se hicieron delantales. ¿Para qué? Para cubrirse sus partes íntimas. En Génesis 2:25, ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque eran inocentes, como niños. No conocían la perversión y la maldad del diablo. Acá, ambos habían cometido una perversión sexual que les hizo sentir vergüenza por primera vez. Habían perdido su inocencia y su pureza espiritual. Por eso se hicieron delantales y escondieron sus partes íntimas. ¿Con qué se taparon? Con hojas de higuera. La higuera es un símbolo de Israel en la Escritura. Aquí está la raíz de la parábola de la higuera, que representa algo escondido desde el principio. El Señor dijo en Mateo 24, aprended la parábola de la higuera. Hay que aprenderla, porque ahí está revelado lo que pasó en el principio. Les recomiendo el video titulado La parábola de la higuera. Entonces, ya vamos viendo que nos han mentido. Adán y Eva no se comieron una manzana, como enseñan las tradiciones de los hombres. Seguimos. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Sí ven? El pecado, lo que hace. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios porque el pecado y la maldad del diablo envenena el alma y aleja al ser humano de Dios. Durante la gran tribulación, muchos cristianos apóstatas que no obedecen la palabra de Dios serán engañados por Satanás el anticristo y adorarán al diablo creyendo que adoran a Dios. Eso está en Apocalipsis 13:4. Ellos cometerán adulterio espiritual con Satanás, con esta misma serpiente, y también se esconderán de la presencia del Señor. Ellos recibirán la ira de Dios cuando el Señor regrese y los encuentre adorando al diablo mismo. Las citas paralelas están en Apocalipsis 6, 16 al 17. Nos saltamos al versículo 13, Génesis 3:13. Lean bien lo que dice. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La palabra traducida engañó también significa deludir. ¿Deludir? Vamos a ver. Es la palabra H5377, nasha. Raíz primitiva, extraviar, es decir, mentalmente, deludir o moralmente, seducir. ¿Qué significa deludir? Vamos a ver. Según el diccionario, significa imponer una creencia engañosa a alguien. ¿Se dan cuenta? El diablo sedujo a Eva completamente. Eso quiere decir física y mentalmente. El adulterio de Eva produjo su primer embarazo. ¿Qué? Yo no creo eso, hermano. ¿No me lo creen? Sigamos leyendo. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, a Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué había hecho el diablo? Había sembrado su semilla al asesino Caín en el vientre de Eva.
El Señor mismo explica en Mateo 13, 38 al 39 que el diablo fue el que sembró la cizaña en el mundo, no en la iglesia, en el mundo. No fue Adán. Adán fue trigo, el primer hijo de Dios, como dice Lucas 3:38. Vámonos a Mateo 13:38 un momentito. Y dice, Mateo 13:38, aquí el Señor Jesucristo está explicando la parábola del trigo y la cizaña. Pongan atención porque allá afuera los famosos teólogos han torcido esta explicación. Aquí explica el Señor, versículo 38, el campo es la iglesia. No, el campo es el mundo, dice el Señor, no es la iglesia. Pero muchos han cambiado la explicación del Señor, alegando que el diablo siembra hijos espirituales en la iglesia. Pero el Señor no está hablando de eso aquí. La buena semilla son los hijos del reino, comenzando con Adán, el primer hijo de Dios. Y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. ¿Quién es el malo? ¿No sabes todavía quién es el malo? ¡Wow! Versículo 39. El diablo que la sembró es el diablo. El malo es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. ¿Se dan cuenta? Esta parábola abarca el tiempo desde el principio en el Edén hasta el fin de este siglo o segundo mundo, cuando vendrá la siega del fin. Es necesario que la cizaña crezca junto al trigo hasta la siega del fin. Allí cada alma será juzgada, como dice Mateo 13, 29 al 30. Yo les recomiendo un estudio más avanzado sobre la parábola del trigo y la cizaña. Les recomiendo el estudio titulado La parábola del trigo y la cizaña. Está en el canal y el link va a estar ahí, el enlace va a estar en la descripción de este video. Volvamos a leer Génesis 3:14, ya que allí también aparecen varias figuras retóricas o simbología que nos permiten recibir la palabra de Dios con entendimiento. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Un momentito, las bestias son animales. Vaya la redundancia. ¿De quiénes estaba hablando aquí Dios? De los hijos del diablo. Las bestias se refieren a los queneos, que son los descendientes de Caín. Aquellos que se hacen llamar judíos, más mienten. Ellos son los hijos de la bestia Satanás. Los queneos adoran a su padre el diablo y engañan al mundo entero. Eso está en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Ellos son las fieras de la tierra, como dice Apocalipsis 6:8. Allá se traduce fiera de las tierras, pero es la misma palabra, bestias de la tierra. ¿Okay? Y los animales del campo son todos los que reciben la sabiduría animal y diabólica del diablo, como dice Santiago 3, 14 al 16. Génesis 3:14 también dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí ve, hermano? La serpiente en el Edén era una culebra que hablaba y caminaba. Ya no creas ese cuento de hadas. La serpiente es Satanás, como está escrito, Apocalipsis 12:9 y 22. La frase sobre tu pecho andarás y polvo comerás es un hebraísmo, un dicho simbólico hebreo, ¿okay? Un dicho callejero hebreo, podemos decirlo de esta manera, que denota degradación y humillación. Este hebraísmo aparece en Salmos 72:9, Isaías 49:23 y Micas 7:17. Seguimos. Versículo 15. Pongan mucha atención, porque aquí se van a mencionar a las dos simientes o los dos linajes que fueron sembrados en el mundo al principio. Y el Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es el linaje de Eva con Adán, comenzando con Seth, la semilla que reemplazó a Abel, quien fue asesinado por Caín. Génesis 4:25.
De ese linaje de Adán y Eva nació la Virgen María y de la Virgen María nació el Mesías Jesucristo. Por eso la Escritura lo llama el linaje de la mujer, porque una mujer virgen, sin conocer varón, dio a luz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El linaje del diablo comenzó con el asesino Caín. Por eso Caín tiene su propio linaje en Génesis 4 y por eso no aparece en ningún linaje de Adán. Ahora, en Génesis 4, 20 al 22, ya muchos de mis oyentes lo saben. La sexta generación de los hijos de Caín nombra a 3 hijos varones y forma el número 666. Eso ya lo he mostrado muchas veces en este canal. Sigamos. Pongamos atención, ya que acá vamos a leer sobre el primer embarazo de Eva. Versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios no dijo eso. La palabra preñeces no significa dolores de partos, ni preñeces, como nos han engañado. La palabra significa embarazo, concepción. Veamos, es la palabra H2032 en el diccionario Strong's. ¿Qué quiere decir? Embarazo. No quiere decir preñeces ni dolores de parto. Leamos la traducción literal del hebreo Young's 1898 y dice: a la mujer le dijo: multiplicando, multiplico tu aflicción y tu concepción, dijo el Señor. Con dolor darás a luz a tus hijos, y hacia tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. La seducción de Eva había producido este primer embarazo. Dios promete multiplicar ese embarazo para que puedan nacer los 2 linajes que deben permanecer en este mundo, en este segundo mundo, hasta la siega del fin. Esta promesa se cumple en Génesis 4, 1 al 2, cuando Adán conoce a Eva y le engendra a Abel. Vamos a ver. Génesis 4, 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió por segunda vez, porque ya concibió en el Edén, en Génesis 3:16, había concebido. El Señor lo declaró y dio a luz a Caín. Entonces, ¿a quién concibió aquí? A Abel. Pero dio luz a Caín primero. ¿Por qué? Porque fue concebido primero. Dios es un Dios de orden. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, porque ambas semillas tienen que crecer juntas hasta el fin, el bien y el mal. Acá Eva concibió por segunda vez. Los que ignoran lo que pasó en el Edén, que es la primera concepción de Eva, reciben esta cita sin entendimiento y enseñan que Adán fue el padre de ambos linajes, o sea, de Caín y Abel. El cristianismo convencional enseña que Adán, quien fue trigo y el primer hijo de Dios, como dice Lucas 3:38, engendró y sembró a Caín y lo puso en el mundo. Sembró a la cizaña que el diablo puso en el mundo. Pero eso no enseñó el Señor Jesucristo. El cristianismo convencional enseña en contra de lo que el Señor enseñó en Mateo 13, que el diablo fue el que sembró la cizaña en el mundo. Seguimos. Génesis 4:2. Vamos a ver, porque Eva no dio a luz a un solo hijo, dio a luz a 2 en un mismo parto. ¿Por qué? Porque Eva concibió 2 veces y por eso dio a luz a 2 hijos de 2 padres diferentes. Ese fenómeno se llama superfecundación. Cuando una mujer queda embarazada de 2 varones distintos y da a luz a mellizos fraternos. Eso está confirmado en Génesis 4:2 y dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esa es una mala traducción. La palabra después, vamos a ver lo que significa. Diccionario Strong's es la palabra H3254. Yasaf. Raíz primitiva. ¿Qué significa? Añadir o aumentar, a menudo para continuar haciendo algo. Entonces yo les pregunto a ustedes, si una mujer está dando a luz y continúa dando a luz, ¿qué está pasando? Está dando a luz a gemelos.
a 2. La traducción literal de la Biblia también confirma que Eva dio a luz a 2 hijos en un solo parto. Vamos a leerla. Génesis 4:2, la traducción literal. Y ella continuó dando a luz a su hermano Abel. Y Abel se convirtió en pastor de rebaños. Y Caín se convirtió en labrador de la tierra. Yo les recomiendo este video, o estos videos. Adán y Eva no se comieron una manzana y Caín no fue hijo de Adán. Están en el canal. Ahora, el adulterio de Eva sucedió porque Eva desobedeció a la palabra de Dios. Desobedeció el mandamiento de Dios de no comer del árbol ni de tocar al árbol del bien y del mal. Por su desobediencia, Eva se dejó engañar del diablo y fue seducida y preñada por esa bestia. Eso fue un ejemplo para nosotros, ¿saben? Sigamos aprendiendo cómo el primer adulterio tiene una relación con el adulterio espiritual del fin, cuando muchos cristianos apóstatas se dejarán preñar la mente con la marca de la bestia, con la mentira y perversión del diablo. En 2 Corintios 11:3, Pablo confirma que Eva fue completamente seducida por el diablo. Eva cometió adulterio con otro que no era su esposo. Lo mismo va a suceder antes del fin. La iglesia adúltera va a cometer adulterio espiritual con la serpiente antigua, que es el diablo, el falso esposo. Vámonos a 2 Corintios 11:2 y vamos a leer lo que dice. 2 Corintios 11:2. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura, no una adúltera. El único y verdadero esposo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que mantenernos vírgenes espirituales hasta que venga el verdadero esposo Jesucristo a efectuar las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 14. Seguimos, versículo 3. Pero temo que como la serpiente, Satanás, con su astucia, engañó a Eva, le deludió la mente a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí se está hablando de fidelidad, de engaño, de adulterio. Pablo temía que algunos cristianos podrían ser infieles al esposo Jesucristo, como Eva le fue infiel a su esposo Adán. La palabra traducida engañó tiene un solo significado. Veamos. Es la palabra G1818. ¿Recuerdan? El 18, 6 más 6 más 6. ¿Y qué significa esta palabra? Seducir completamente. Tiene un solo significado. Eva fue seducida completamente, no solamente en la mente, sino su cuerpo. El Satanás la preñó. Hubo adulterio en el Edén y va a volver a haber adulterio durante la gran tribulación. La iglesia adúltera de los postreros días se dejará seducir del diablo y recibirá su marca en su mente cuando él venga en persona a hacerse pasar por Dios, como dice 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. El mundo entero, menos nosotros, los escogidos de Dios, adorará al diablo pensando que adora a Dios. Va a ser la gran apostasía, hermanos. Seguimos. Versículo 4. Pongan atención. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, al diablo, que se hace pasar por Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el espíritu anticristo opuesto al espíritu de Dios, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí sí les gusta. Les gusta escuchar la mentira del diablo a los cristianos apóstatas. Estas tres cosas que seducirán a los infieles son los tres espíritus que saldrán de la boca de Satanás el anticristo, cuando él esté aquí en la tierra en persona, haciéndose pasar por Dios. Vámonos a Apocalipsis 16:13 un momentito y lo vamos a leer. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es una plaga de mentira
El Señor va a enviar sobre todo el que no obedece a la palabra de Dios. Aquí dragón es Satanás, haciéndose pasar por Dios y gobernando al mundo. Aquí bestia también es Satanás y su falsa religión, ofreciendo su espíritu anticristo. Y aquí falso profeta también es Satanás, predicando otro evangelio. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que dijo Pablo. En esta simbología, los tres espíritus inmundos simplemente son los tres cargos que el diablo estará ejerciendo durante la gran tribulación. Satanás, quien vendrá primero, a la sexta trompeta, sexto sello y sexta copa de ira, 666, va a causar la gran apostasía del fin. Muchos cristianos apóstatas que han creído en el falso rapto secreto, que es la infernal mentira del diablo, están esperando a Jesús primero para que se los lleve al cielo volando. Están esperando a otro Jesús porque Jesús no viene primero. Jesús viene a la séptima trompeta, a la séptima copa de ira y al séptimo sello, 777. El diablo viene antes. Entonces, estos cristianos apóstatas, por desobedecer la palabra de Dios, cometerán adulterio espiritual y adorarán al diablo, que sí vendrá primero. ¿Por qué lo adorarán? Porque van a pensar que Él es Jesús. Sus mentes serán preñadas con la marca de la bestia, con la mentira que conduce hacia la adoración de Satanás. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:19, Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Tener hijos no es una maldición, es una bendición. Génesis 1:31. El Señor no estaba hablando de mujeres embarazadas aquí. Él estaba hablando de las iglesias adúlteras que se hayan dejado preñar la mente con la marca de la bestia durante la gran tribulación. Ellas serán las vírgenes insensatas que saldrán a comprar aceite a los que venden. Saldrán a buscar a otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. Eso está en Mateo 25:1 al 13. Recuerden, el número 13 significa apostasía, rebelión y perversión. Durante la gran tribulación, solo se podrá comprar y vender si se recibe la marca de la bestia. Apocalipsis 13:17. Esas vírgenes insensatas que saldrán a comprar aceite a los que venden, van a recibir la marca de la bestia y van a adorar al diablo. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Ya se están dando cuenta lo serio que es cometer adulterio? Y si tú cometes adulterio físico, tú no tienes entendimiento. Ya estamos llegando al final de este maravilloso estudio. Vámonos a Proverbios 6:23 y aprendamos el castigo de Dios para todo el que cometa adulterio espiritual durante la gran tribulación. Proverbios 6:23 dice: Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Los mandamientos de Dios. Las vírgenes prudentes tienen sus lámparas repletas de la unción de Dios. Ellas están siguiendo a la verdad, al Señor Jesucristo, el único camino hacia el Padre y la vida eterna. Versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, pongan atención, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Aquí se nombran a dos mujeres, una mala y una extraña. La mala mujer es la iglesia apóstata, que está siguiendo al malo, porque no obedece a la palabra de Dios. Ella se ha apartado de la verdadera fe y se está prostituyendo con religiones extrañas y con la idolatría. Durante la gran tribulación, la mala mujer formará parte de la gran ramera, Babilonia la Grande, que es el sistema mundial y la religión mundial satánica del diablo. Ella cometerá adulterio espiritual con la serpiente. Ahora, la mujer extraña representa una religión pagana. Algunas enseñanzas paganas parecen muy buenas y espirituales, pero contradicen la palabra de Dios. Hoy en día, muchas iglesias adoptan las prácticas de las religiones paganas, así como los conejitos y los huevitos durante la Pascua, blasfemias. ¿Y por qué hacen esto? Porque son faltos de entendimiento. No han estudiado ni les importa estudiar la palabra de Dios, que los puede librar de toda la mentira y la confusión del diablo.
Versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. No quieras adulterar con ella. Esto puede interpretarse en el sentido físico y en el sentido espiritual. Muchas de las mega iglesias lujosas de hoy en día son hermosas, pero se disfrazan para aparentar ser muy espirituales, mas solo enseñan tradiciones y falsas doctrinas de demonios, doctrinas que conducen hacia la apostasía y la perdición. No dejes que ella te prenda con sus ojos, que es otra forma de decir, no te dejes seducir de ella. Así como una adúltera seduce a un varón con los ojos. Le guiña los ojos, se le sonríe, le coquetea. No dejes que esas cosas, que una iglesia hermosa te seduzca, si es que están enseñando falsas doctrinas. Huye de esas falsas iglesias. Versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, la ramera de Apocalipsis 17, la gran ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Se dan cuenta aquí? Eso es lo que está haciendo Satanás con las religiones falsas y las iglesias falsas. Está cazando almas porque quiere llevarnos a la perdición con él. No nos dejemos engañar de esa bestia, de esa serpiente. ¿Y qué es este bocado de pan? El bocado de pan se refiere a fragmentos de la palabra de Dios. Muchos tienen que recibir solo fragmentos, solo pueden comer un poquitito. Muchas iglesias no citan más de un par de citas en un culto. Ocupan el tiempo del culto para mendigar dinero en vez de enseñar la palabra de Dios. Esta es la hambruna enviada por Dios mismo en Amos 8:11. Ya estamos en los postreros días, esta hambruna ya está aquí. Lean Amos 8:11. Seguimos, versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Nadie puede jugar con fuego de esa manera sin que se quemen sus vestiduras. Espiritualmente, todo el que adore a la bestia Satanás perderá sus vestiduras, que son sus obras justas, como dice Apocalipsis 19:8, y no podrá entrar en las bodas del Cordero. Recibirá la ira de Dios. Por favor, lean Mateo 22:11 al 13. No hay forma de que podamos jugar con una religión falsa sin sufrir daño espiritual. Esta cita es una advertencia. Jugar con fuego extraño o con doctrinas extrañas te conducirá a la perdición. Versículo 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Si estás descalzo y pisas brasas, sentirás mucho dolor y se quemarán tus pies. Asimismo, si te dejas seducir de una iglesia adúltera de estos postreros días, vas a quemarte con el fuego consumidor de Dios cuando Él derrame su ira sobre ti. Versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, el que comete adulterio. No quedará impune ninguno que la tocare. Aquí la mujer de su prójimo en esta cita es una adúltera. En sentido espiritual, todo el que adultere espiritualmente con una iglesia adúltera será engañado y seducido por la serpiente antigua. La cita se refiere a hombres o mujeres apóstatas. El esposo de Jesucristo es celoso y vendrá a juzgar a todo adúltero y a toda adúltera. Hebreos 13:4. Seguimos. Versículo 30. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Un ladrón que roba porque tiene hambre no lo hace por maldad, lo hace por necesidad y sobrevivencia. Eso lo entendemos todos. Pero el que comete adulterio físico o espiritual lo hace por maldad, ya que toda desobediencia a la palabra de Dios es maldad. Versículo 31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. 7 veces simboliza compensación completa. Un ladrón puede arrepentirse y hacer restitución por su crimen. Éxodo 22:1 al 8. Pero un adúltero o una adúltera que cometa adulterio espiritual con Satanás llevará su pecado y recibirá la ira de Dios. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. No ha estudiado la palabra de Dios. No sabe lo grave que es este pecado. ¿Y qué pasa?
¿Corrompe su cuerpo? No, su alma, el que tal hace. ¿Te has dejado seducir con las palabras seductoras de esos falsos predicadores y esos falsos pastores? Tú has corrompido no tu cuerpo, sino tu alma. Oseas 4:6. Estás falto de entendimiento. Por eso estás siendo destruido con esas mentiras. ¿Qué pasará con los adúlteros cuando el Señor venga? Sigamos leyendo. Proverbios 6:33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Todo el que se deje seducir de la serpiente antigua perderá sus obras justas y quedará espiritualmente desnudo, lleno de mucha vergüenza y afrenta. Por favor, lean Apocalipsis 3, 16 al 19. Seguimos, versículo 34. Ya vamos finalizando. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Los celos causan la furia más feroz en un esposo cuando él descubre que su esposa ha cometido adulterio con otro. Espiritualmente, Jesucristo es el verdadero esposo y nosotros somos su novia virgen. El Señor quiere encontrar a su novia virgen y sin mancha cuando Él regrese, no encinta y criando hijos ajenos, apóstatas. El regreso del Señor ocurrirá en el día de la venganza, a la séptima y final trompeta. En ese día de venganza, Jesucristo se vengará de todos sus enemigos y castigará a todos los adúlteros, a todos estos cristianos desobedientes que no obedecen los mandamientos de Dios, no obedecen la palabra de Dios. Versículo 35. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. En ese día de venganza, nadie podrá salvar su alma si ha cometido adulterio con Satanás. Dios no querrá perdonar ese pecado en ese momento. Todos van a recibir la ira de Dios, van a recibir una corrección muy severa. Vamos a concluir este estudio. Hemos visto lo serio y peligroso que es el pecado del adulterio, tanto en lo físico como en lo espiritual. El adulterio físico terminará destruyendo tu cuerpo y el adulterio espiritual corromperá tu alma y la conducirá hacia la perdición. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí fornicación también incluye el adulterio. Es la palabra G4202. Significa prostitución, incluso adulterio e incesto, y figurativamente idolatría. La palabra es porneía, la palabra griega, porneía. Porneía es porquería. De la raíz de esa palabra viene la palabra porno. ¿Sí saben lo que es eso? Una de las profundidades de Satanás. Huye de esa maldad. Ningún adúltero entrará en el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? No erréis. Ni los fornicarios, los injustos son fornicarios, ni los idólatras, fornicarios, idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todos esos son injustos, que cometen injusticia, que están siguiendo la maldad. ¿Se puede cometer adulterio con el diablo mismo y aún así ser salvo? Veamos lo que dice el Señor. Para terminar, leamos el mensaje del Señor a la iglesia en Tiatira. Vámonos a Apocalipsis 2:18. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí Tiatira significa olor de aflicción. Esta iglesia está cometiendo adulterio con Satanás y por eso va a sufrir mucha aflicción y angustia. Por eso se llama la gran tribulación, que es la gran aflicción. Se puede traducir de esa forma también. Seguimos. Versículo 19. Pongan atención, aquí hay un mensaje. Yo conozco, contemos,
Número 1, tus obras. Número 2, y amor. Número 3, y fe. Número 4, y servicio. Y número 5, tu paciencia, que es perseverancia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí se nombra a 5 cosas buenas que esta iglesia está haciendo a pesar de estar cometiendo adulterio espiritual con la serpiente. El número 5 representa la gracia de Dios. La gracia de Dios se acabará en el día de la venganza. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, adulterar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer idolatría, adorar a un dios ajeno. Aquí la palabra Jezabel significa raza irracional. Esta iglesia está siguiendo las doctrinas de demonios que han introducido los queneos, la raza irracional del diablo. Eso está en Mateo 23:33. Ellos eran los fariseos y escribas y fariseos en el tiempo de Jesús. ¿Y qué querían hacer? Eran bien religiosos, pero querían asesinar al Señor. Lo odiaban y lo odian hasta el día de hoy. Los queneos odian al Señor. El rapto secreto es una de esas doctrinas de demonios que los queneos han introducido en la iglesia del Señor. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ya estamos casi en el fin. Estamos en la última generación. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Quiere seguir adulterando con la serpiente antigua. Muchos están siguiendo la infernal doctrina del rapto secreto y no quieren dejarla. Piensan que ese es su ticket para un vuelo directo al cielo. ¿Qué hará el Señor con estos apóstatas? Versículo 22. Pongan mucha atención porque aquí se va a hablar de la gran tribulación. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama a esta iglesia que está haciendo cosas buenas también. Y en gran tribulación, la gran tribulación, a los que con ella adulteran, a los que están recibiendo esa doctrina de demonios, si no se arrepienten de las obras de ella, si no dejan esa falsa doctrina y se disciplinan en la palabra de Dios. Los falsos maestros que predican el infernal rapto secreto enseñan que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Pero qué enseña la verdad? La verdad revela que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Y solo el que persevere en la verdad hasta el fin será salvo del engaño del diablo y de la ira de Dios, como dijo el Señor mismo en Mateo 24:13. A los adúlteros Dios mismo les enviará un poder engañoso, a Satanás en persona, para que crean la mentira. Satanás es la mentira. Eso está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Seguimos. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Van a morir en la carne cuando reciban la ira de Dios. Y van a resucitar en un cuerpo incorruptible, pero sin salvación del alma. Sus almas van a seguir expuestas a la muerte segunda. Por eso muchos van a estar llorando, lamentándose. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Recuerden, las vestiduras blancas representan las obras justas. Si tú juegas con fuego extraño y se queman tus vestiduras blancas, tú vas a estar desnudo, sin obras. Si tú te dejas seducir del diablo durante la gran tribulación, perderás tus vestiduras blancas. Y no podrás entrar en la boda del Cordero si no tienes obras justas. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que es el adulterio con Satanás que viene desde el Edén, yo os digo, no os impondré otra carga. En toda iglesia hay creyentes que sí obedecen la palabra de Dios y no han conocido las profundidades de Satanás. Vamos a leer el último versículo, versículo 25. Pero lo que tenéis, ¿retenedlo hasta cuándo? ¿Hasta el rapto secreto? No, hasta que yo venga, dice el Señor. Y Él viene una sola vez, no viene 2 veces. ¿Tienes la verdad guardada en tu corazón? Reténla hasta el fin, hasta que regrese el verdadero esposo. Solo así podrás entrar en las bodas del Cordero. ¿Has cometido adulterio físico? Arrepiéntete.
y ponte a estudiar la palabra de Dios para que ella te llene de conocimiento, de entendimiento, para que puedas ser un obrero útil para Dios, una obrera útil para Dios. ¿Has cometido adulterio espiritual? ¿Has creído en ese falso rato secreto? Deséchalo y ponte a estudiar la palabra de Dios, porque ella te va a revelar que Jesús no va a venir primero. Primero va a venir el diablo, él es el anticristo. Eso está revelado en el libro Apocalipsis. El mismo libro que aquellos falsos predicadores dicen que no hay que estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos. Nosotros no vamos a estar aquí durante la gran tribulación. Así es como habla el diablo. Palabras dulces, palabras que endulzan los oídos. Muchos les encanta escuchar toda esa mentira, pero son mentiras que los están conduciendo a la perdición. Desechen el adulterio, tanto físico como espiritual. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio, donde vamos a estar analizando el mandamiento número 8, el octavo mandamiento. El número 8 significa un nuevo comienzo. Y el octavo mandamiento es no hurtarás, no robarás. Eso también tiene un significado bien profundo. Y todo eso le prometo que vamos a profundizar en el próximo estudio. Así que no se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.